¿Qué tal? Bienvenidos chicos, chicas, chiques. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que nos estén sintonizando en su canal de Wi-Fi, porque si no tiene Wi-Fi, pues se la peló. Entonces, hoy bienvenidos a un nuevo programa de People I Know. Por cierto, la vez pasada no anunciamos que cambiamos de set. Ahora estamos en el estudio de Rocutla, que hay una sala de ensayo y estudio. Entonces aquí vamos a continuar estas grabaciones y estos capítulos. Como todos los capítulos, el buen Félix me acompaña. Gracias, Alex. Y hoy tenemos un invitado que yo conozco hace 10 años, 12 más o menos, sí, ¿no? Y bueno, para dar un poco de introducción, porque por algo el programa se llama People I Know, que es gente que conocemos y que se nos hace interesante que ustedes puedan escuchar un poco lo que a nosotros nos ha cautivado o hemos creído que es interesante, ¿no? Siempre cada persona que conocemos tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos, depende qué tan perceptivos seamos. Y en el caso de Tavo, para mí es un personaje, sí es un personaje, porque yo lo conocí en mis principios de chairés, ¿te acuerdas? Más o menos. O sea, sí, pero yo a la chairés le llamo de conciencia social, porque fue en el momento donde yo estaba deconstruyéndome una identidad mía, socialmente hablando, ¿no? Deconstruyendo muchas cosas sociales en mí, que yo actuaba mal, y que era pues el clásico valemadrismo de todo, hasta que entré en un poco de conciencia y de conciencia social, y el camino, pues me puso ahí en Rocutla, por varios conocidos. Llegó Tavo, que es politólogo. No. No. Sí. Bueno, pero tuvimos bastantes pláticas y la verdad es que con él aprendí muchísimo sobre igualdad, sobre cuestiones sociales, y que bueno, él ya en su presentación y a lo largo de esta entrevista iremos conociendo más, pero para introducirles, así fue como conocí a mi buen amigo Octavio Moreno. Muchas gracias por la invitación, Alex. Muy recibido. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Cuéntanos un poco de quién eres, güey. ¿Por qué yo creo que es interesante que estés aquí? Ya. No, pues mi nombre es Octavio Moreno, soy carnal de Alex y de todos los que están aquí en esta sala. Félix, mucho gusto. Yo soy profesor investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi trabajo tiene que ver con la investigación académica, pero como bien decía Alex, pues en realidad pues por ahí que el asunto de la academia es una máscara para mis preocupaciones políticos sociales, no una máscara, un complemento. Y en realidad pues buena parte de mi trabajo en clases, en investigación, pues tiene que ver justo con inquietudes sociales, que es a la que hacía referencia Alex. Y bueno, pues ese es mi jale, ¿no? A eso me dedico. Y afortunadamente es algo que disfruto y que me pagan por hacer. Y que además, bueno, tengo un compromiso, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues ese soy yo. Y mucho gusto. Mucho gusto a todos. Muy bien. Y bueno, en muchas de las pláticas que yo he tenido con Tavo, siempre, en la mayoría, casi todo coincidimos. Somos muy de izquierda. Tenemos una mentalidad muy similar en ese sentido. Y en las pláticas que teníamos hace mucho tiempo siempre hablábamos sobre las desigualdades, ¿no? O sea, sobre las desigualdades sociales, qué lo ocasionaban. Él desde su punto de vista de investigador, yo lo fui aprendiendo desde el foro, porque ahí entendí muchas cosas sobre desigualdad social, y que cuando yo hablaba con Tavo, que él las entendía de otra forma mucho más académica y de otro punto de investigación, pues yo me alimentaba y en algunas coincidíamos, ¿no? Entonces, pues esta amistad a mí en lo particular me llenó de mucho conocimiento, porque con Tavo aprendí mucho, porque teníamos muchas pláticas constantemente, ¿no? Entre el mezcal, la chela, y que sí todas acababan en borrachera. La buena música. Y muy buena música. Sí. Pero bueno, estas pláticas siempre eran como llenas de esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿has escrito libros también? Sí. Por cierto, están ahí. ¿De qué tratan? Son de diferentes temas, todos tienen que ver con política, pero también, sobre todo, tienen que ver con la influencia de la sociedad en la política. Que esto es algo que en realidad no se habla mucho, pero el asunto es que no nada más la política la hacen la gente que está en los puestos de representación o de dirigentes, sino también hay una influencia importante
de la gente que se organiza, que actúa, que tiene, digamos, una presión de abajo hacia arriba y que termina por transformar pues la realidad en la que vivimos. Ese es el foco en el que yo muevo mi reflexión, mi trabajo, y tiene que ver justo, digamos, con una empatía por diferentes temas, siempre reconociendo pues que a final de cuentas pues quienes debemos de pesar pues somos las personas, ¿no? En los diferentes ámbitos. Yo puedo decir que a partir de ahí mi preocupación, pero también mi gusto por las expresiones culturales, sociales, que a mí me parece, yendo a un punto en especial, pues que mucho en la música, en el arte, en la literatura, pues está lo que alimenta, digamos, a esta sociedad. Y sobre eso se pueden construir miradas políticas, se pueden hacer análisis políticos. Lo que se escribe, lo que canta la gente, las tocadas a la que van, el mensaje que dejan implícito en esas expresiones sociales, pues son fundamentales para este país. Esto para decir que no hay que quedarnos, desde mi perspectiva, pues con los discursos políticos oficiales, ¿no? Este es solo una parte y es un lenguaje de dominación, sí, claro. Pero lo que es fundamental es escuchar, atender y rescatar muchos de los contenidos que están justamente en los contenidos sociales a diferentes niveles. Claro. Bueno, yo que lo veo desde el punto en común del foro cultural, yo sí veo ahí como que, por un lado, enunciado esto que dices, de que desde abajo se puede lograr a través de la organización de la gente, de la colectividad, se pueden lograr cosas hacia arriba, ¿no? Correcto. Que no nada más es esta cúpula oligárquica, ¿no? Así es. La que ostenta el poder y la que a partir de ahí ya los demás nos chingamos. Así es. No, para mí sí es importante como darme cuenta el planteamiento de postura ante las cosas que implica tener un lugar, un foro cultural y decir, pues una posibilidad es que no venda cerveza para subsistir, ¿no? Es una postura de defensa del agua, defensa del territorio, ¿no? Sí. De alguna manera muy así. Sí. Pero también como que un poco el desencanto de que como se dan las cosas en este lugar, pues si eres inconveniente te quitan del camino, ¿no? Claro, por eso platicábamos en otros capítulos que el foro cultural, yo así lo he visto no todo el tiempo, porque obviamente cuando yo empecé con Rocutra no tenía la misma perspectiva que tengo ahora, ¿no? Era más inmaduro, ¿no? El negocio fue creciendo conmigo, yo cambié también mi persona, mi mentalidad. Entonces aprendí muchas cosas y una de ellas fue que el sitio era básicamente invisible. O sea, el concepto de foro cultural solo existe en nuestros pensamientos, ¿no? O sea, nosotros lo hemos denominado así porque hemos insistido en que nuestro contenido es meramente cultural. Y por eso invitamos a la gente para que asistan a estos sitios, porque han de creer que presentamos una banda que toca horrible todo el tiempo o puro novato, ¿no? O sea, en realidad nos dedicamos a buscar muchas cuestiones que puedan traer concepto, ¿no? Músicos que son independientes, que tienen algo que decir, letras que escribir. Entonces nosotros hacemos todo un concepto para que todo esto pueda existir, ¿no? Pero en el ámbito político no existimos. Es más, pueden hasta relegar un poco el asunto, ¿no? No hay un permiso para tal. Pero también nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque el apoyo que da culturalmente o lo que alimenta culturalmente es enorme, ¿no? Porque además atiende a muchos sectores sociales. Porque podemos tener un evento donde pueda ir quien sí pueda pagarlo, pero tenemos muchos eventos donde no necesitas tener dinero para ir y disfrutar un show, ¿no? O sea, puedes llegar, no consumir nada si no quieres y puedes verlo, ¿no? O sea, en realidad para eso está abierto un foro. Entonces el contenido cultural que da un foro es enorme y que creo que también por eso se ha marginado un poco, ¿no? Para no evidenciar la carencia que se tiene que dar realmente de cultura a una sociedad, y eso también genera y es marcado una desigualdad. Bueno, lo que yo puedo decir es que el asunto de la cultura, digamos, aunque no lo parezca, es uno de los ramos fundamentales en la construcción de gobierno y de poder en las diferentes sociedades. Existe por un lado lo que se llama una cultura oficial, que está en los libros, en la música, en lo que se autoriza, digamos, para que aparezca en cadenas nacionales, lo que se pacta entre grandes empresarios del entretenimiento y los diferentes gobiernos. Y ahí hay una intención política de llevar la atención, de llevar el gusto, digamos, a las grandes masas poblacionales a determinados contenidos.
Entonces, lo primero que yo creo que se debe decir es que la cultura es fundamental para una sociedad. Y la realidad es que normalmente esta es una cultura que está, como lo sugerías, pues digamos, coartada y limitada desde el poder. Hay diferentes expresiones, sí, claro, ¿no?, de ello. Y en ese sentido creo que espacios como los foros culturales pues son fundamentales porque ahí está la frescura, digamos. Claro. Ahí está la creación, está la alternativa. Yo sí creo en esos pues términos natural, claro. de la frescura, la alternativa. Sí, pues porque vemos viva a la gente, ¿no? Al compositor, al letrista, ahí está pues haciéndole honor al escenario que se le otorga, diciendo pues sus verdades, ¿no? Pero sí entiendo que la cultura también tiene este aspecto oficial, ¿no? Y esto que dice Alex de que un poco el foro cultural es invisibilizado, es invisible, así no aparece. Sí, claro, marginado completamente. A veces se le dice la contracultura, ¿no? Estás haciendo cultura, pero no es la oficial, quizás es la que no conviene Así que se sepa, que se ponga hacia adelante su agenda, ¿no? Claro. Y pues es lo rico de esos foros culturales, ¿no? Absolutamente. La razón, digamos, de que exista esta censura, esta limitación, este no reconocimiento a este tipo de instituciones. Sí, que en porque de realidad no pronto son, censura no existe como tal, ¿no? Pero sí pero es como cuando hay, ignorado, pues. cuando un gobierno decide no transferir recursos, no reconocer una figura como un foro cultural, ya es una forma de censura. Hay cosas que permite y que no permite. Y tiene Sí, que ver claro, fundamentalmente con esto que dices, porque es natural que en un foro cultural exista la resistencia, la disensión, la crítica. Disidencia, todo. La disidencia, y esto es, digamos, normal que para el lenguaje del poder pues no sea conveniente, ¿no? Esto incomoda, pero además pone en riesgo la credibilidad del poder establecido, del partido y el color que sea. Sí. Ese es un valor que yo, digamos, como académico, como persona, pues como gente preocupada por lo político y lo social, sobre todo creo que hay que rescatarlo, hay que acercarse a ver qué está haciendo desde la creatividad del músico, el poeta, el literato, el activista, el actor, porque en esos discursos es donde está lo que va a transformar. Evidentemente un régimen, entre más autoritario peor, pero lo que va a hacer es intentar acallar esos contenidos. Y al contrario, puede sonar, digamos, hasta un poco peligroso cuando el poder decide rescatar tales o cuales discursos de tal o cual corriente de poder, porque normalmente ya se acomodan a ciertos discursos, ¿no? Esto es algo que vemos continuamente, y en un país como México, en el que la libertad de expresión, pues formalmente existe, pero digamos, siempre ha habido, por la tradición autoritaria, siempre, en este país siempre ha habido una cultura autoritaria, pues hay un esfuerzo, digamos, por controlar estos contenidos. Esto pasa incluso hoy en día, en un gobierno que tenemos de centro izquierda, que muestra compromiso con algunas cosas, pero que no necesariamente está abierto para todo, ¿no? No, y que sí, una de las cosas que yo desde inicio también sabía que no iban a ponerle mucha atención era la cultura, ¿no? Y así fue. Sí, tal cual. Tal cual fue, y lo hemos platicado varias veces, ¿no? Sí. Con todo y que yo he apoyado ese cambio, pues sí, yo entiendo que la cultura siempre es como el último eslabón, y a ver si alguien lo reclama y lo recogemos y por ahí lo añadimos, ¿no? Es Mientras lo no siganlo prescindible, pateando y que nos acompañe así. Yo creo que en estos intentos como de percibirlo como censura, por un lado sí puede ser, al no acceder a recursos, al no saber que la Secretaría de Cultura como objetivo tendría pues apoyar a los foros que están fungiendo como casas de la cultura o cosas así, ¿no? Sí. Pero también yo creo que hay una manera pasiva de que la misma gente descarta eso, ¿no? Así, ¿cuántas personas no dicen, pues yo quiero ir a cantar a un bar donde yo me sepa las canciones, ¿no? Claro. Y si es el hit en inglés mejor, y si todos somos rubios, pues qué chido, ¿no? Sí. Entonces, Sí. pues hay, Sí, no, hay hay toda pelucas. esa cultura, que hace que se vea menos, pues los hijos del quinto patio, ¿no? Que se vea menos las minorías, que la representación de temas, que yo creo que es donde está lo vibrante, lo vivo, lo orgánico de un foro cultural, es que uno conecta con el que está, digamos, como artista, creador, sublimando una emoción, pues uno dice, oye, su emoción me toca, ¿no? Me está hablando a mí, aunque no te esté hablando a ti, ¿no? Pero dices, Sí, claro. me está hablando a mí, ¿no? Sí. Entonces, para mí, esa parte inconveniente de decir, bueno, pues no es censurado explícitamente, pero si hay un sesgo hegemónico, ¿no? De decir, a ver, pues ojalá sean todos gringos los que están en el bar. Porque también, curiosamente, perdón, el foro lo hace de una manera orgánica, porque tampoco es como que
llamemos a todos y digamos, a ver, cabrón, tú estás en contra de sí, ahora ven a cantar, ¿no? O sea, no, en realidad lo que queremos dar a entender es que el foro, al ser un generador de cultura nato, va a tener de todo. En sí expresa la diversidad, y en la diversidad libre es donde tú encuentras la cultura. O sea, es como la naturalidad de tú solo deja al artista expresarse, no le niegues espacio, no le niegues la calle, no le niegues un espacio público, y vas a tener la cultura naturalmente. O sea, ni siquiera es como que estemos todos con un discurso a favor, ¿no? Sí. O algo así. O sea, no, naturalmente lo hace. Bueno, pero en la cultura, digamos, la propia cultura tiene sus sesgos. Por ejemplo, cuando se habla de la alta cultura, se habla de, bueno, es que esto sí es cultural y esto no es cultural. Digamos, allá hay una conformación que tiene que ver mucho desde el poder, que no solo es lo estatal también, pero que termina diciendo lo que es el buen gusto y el mal gusto. Claro. Y desde ahí, que alguna banda que diga, pues los hijos del quinto patio, ya no es de buen gusto, ¿verdad? Sí. Y vete a saber las reivindicaciones por agua, por empleo, por lo que sea, que tienen los del hijo desde el quinto patio. Entonces, desde ahí hay, digamos, también una construcción en el gusto de las personas. Esto tiene que ver con lo que tú planteas. Sí. Hay una responsabilidad que se debe señalar, que es que también los gobiernos y el aparato estatal es responsable de la formación de auditorios. Y esto tiene que ver con cómo se decide desde la SEP, desde las escuelas, qué es lo que van a leer los niños y las niñas, ¿no? Si van a leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que ese es un trauma de mi generación, que nos hicieron leer en las secundarias, ¿no? O si vas a leer a Bukowski, ¿no? Pues no está bien que los niños lean a Bukowski porque está hablando de una prostituta. Tomen esto, panistas. Así es, literalmente. Pero en ese sentido, ahí está la represión, ahí está el sesgo estatal, pero también hay que entender cómo la gente se adecua a este tipo de discursos. Nosotros como personas también creamos nuestras preferencias, nuestros gustos, de acuerdo a los contenidos que nos vienen en las escuelas, los medios de comunicación. Esto es parte. Y en todo ese entramado, los foros culturales son fundamentales, ¿no? Sí. Claro, por el concepto de diversidad. Yo pienso que la invitación, justamente, es decir, si uno está tan, digamos que tiene tan interiorizado el pensamiento occidental, ¿no? Saber enjuiciar, nosotros jocosamente siempre decimos, pues sin juzgar, ¿no? Sí, para que realmente uno tenga la conciencia de decir, la riqueza de un foro cultural es como buscar que de la composta, que es la revoltura de todo lo podrido, todo lo que ya no quieres, pues brota la vida otra vez. Claro, ¿no? Claro. Sí, entonces yo creo que eso incómodo del foro cultural, en la analogía de la composta, es lo que lo mantiene fresco, vivo y nutritivo. Sí, porque todo el tiempo florece. Hay ejemplos, por ejemplo, para un estado como el inglés, la cultura musical es fundamental. Paul McCartney ha sido nombrado Sir, ¿no? Mick Jagger lo ha sido, Elton John lo ha sido. Esto tiene una explicación, porque también es una forma de transmitir valores, pero de crear mercados. Y estos se vuelven, lo que ustedes dicen, hegemónicos sobre el gusto popular. También depende cómo se trate. Yo creo que, desde mi postura política, el objetivo no es cuadrar necesariamente la mirada de una población a solo ciertas formas de expresión, sino abrir, ¿no?, a las diferentes a las diferentes expresiones. Esto tiene que ver con otras cosas, lo que implica la industria de la cultura, la industria del disco, tiene que ver también con un carácter mercantil, industrial, efectivamente. Comercial. Es otra de las ramas, ¿no? Yo entiendo que muchas veces el objetivo inmediato del foro cultural no es participar de ese mercado en términos mercantiles, sino de la expresión, pero como lo han dicho, pues también es fundamental pero que sea un medio rentable, ¿no? Para poder dedicarse a eso. Es que deja de ser un medio rentable desde el momento que es ignorado. Es que esa es la pregunta de los 64,000, ¿no? Decir, a ver, pues el foro cultural tiene que subsistir, ¿no? Y tampoco es que se piense que va a florecer, ¿no? Que va a cotizar en la bolsa o que va a hacer algo así, ¿no? Hasta risa da. Pero el chiste forma un eslabón, yo creo, en el tejido social, en la cadena de que el creador dice, oye, pero ese tiempo que yo le dedico a la creación no es que sea pachanga, no es que sea recreación, ¿no? Claro, si estoy sublimando mi emoción, pues me está enseñando a ser mejor ser humano, es mi desarrollo personal, y la Constitución dice eso, ¿no? Que el desarrollo libre de la personalidad, ¿no? Todos tenemos ese derecho, y derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Y claro, y el foro cultural es un foro de expresión para ese derecho, y que se da naturalmente, porque tú solo abres el foro y en
inmediatamente te empiezan a buscar, oye, puedo hacer esto, oye, quiero hacer esto, oye, Sí. porque buscan un espacio, porque Sí. es nato, es natural. Sí. Pero creo que también, como bien dices, el discurso dirigido empieza a volverse un poco difícil ir contra él, porque también hemos platicado en otros capítulos, que desde que la gente concibe el tema o la cultura como algo poco rentable, pues también ya lo dejas hasta el último escalón del mercado, güey, ¿no? Ujú. Porque desde morro le dices a tu hijo, no, es que de música te vas a morir de hambre. Lo inculcas. Ajá, ¿no? O sea, desde chico le dices, mira, de músico ni se te ocurra vivir, cabrón, porque vas a ser un hippie, vas a andar descalzo. Entonces, desde ahí, el concepto cultural se perdió. Sí. O sea, ya no hay forma de vincular a ese pobre humano Ujú. a la cultura, güey. O sea, lo aplastaron completamente Sí. desde el inicio. Pero eso Y es eso es más- muy común. Eso es más de nuestras sociedades en las que Mm. vivimos. Estoy Claro. hablando de las sociedades periféricas. Claro. Como les decía, en Inglaterra, en Estados Unidos, hay una industria. Y Ahí no les dicen eso, pues. porque tiene una salida, digamos, mercantil. Pero esta es una estructura estatal. Ujú. Se dirige desde ahí, se le Ujú, invierte a ujú. ciertas formas. Y que tiene otro tipo, como tú decías, tiene otro tipo también de elementos más importantes. Un niño que se le enseña, una niña, que se le enseña a música en su formación básica, esto le activa formas de pensamiento bien complejas Ujú. que van a impactar su vida, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en México la música desapareció como una materia formativa, que Ujú. aunque nosotros tuviéramos flauta Bueno, y dulce, pero desde había, que ¿no? según Había, le ajá. tenían un poco de intención, tampoco es que fuera la mejor, ¿no? Tiene efectos, Sabías tocar las mañanitas tiene en la efectos flauta. en la formación de la Ujú. persona. Sí. Y esto es algo que se debe decir también. Es una vía, digamos, para la expresión de sentimientos, sentires. Ujú. Y es pero poco con valorada completamente, ¿no? Pues yo creo que ahí es de donde mercadológicamente se agarra la educación privada, es decir, nosotros sí damos, ¿no? Sí, claro. Actividades artísticas, creativas. Si tienes dinero para pagar, entonces puede ser exitoso. Claro, pero Gratis, entonces ¿no? eres un cliente y el cliente siempre tiene la Sí. razón y la eficiencia terminal los envenena. Sí. Y lo que es interesante también es que a final de cuentas la gente no necesariamente necesita un instrumento para hacer música. A mí No. me llama la atención un fenómeno actual del que yo he estado reflexionando, el fenómeno del hip hop en los jóvenes. Actualmente en mis tiempos, Ujú. probablemente en los de ustedes también, la música de protesta era el rock. ¿Qué te pasa? Soy Ah. 20 años más joven que tú. 20 años. Pero actualmente la música de protesta es el hip hop. Sí, por Y para mucho, hacer hip hop, sí. Sí, el rap. No Yo se diría más que necesitan el rap. muchas Actualmente cosas. yo diría El que rap. más el rap. Ujú. Pero ahí hablamos de cómo, lo que quiero decir es que también este sentido cultural, este sentido creativo de las personas encuentra vías, a veces incluso sencillas, para poder salir. Ujú. No necesito, qué bueno que haya aquí un set de estudio, ¿verdad? Ujú. Pero no todo el mundo tiene esto y no Fresísima, es por indispensable. Claro. Digamos, es una de las expresiones humanas que no se puede detener. Ujú. Y esto es parte, digamos, de lo fresco, de lo novedoso y de lo importante. Por eso vale la pena ponerle atención a la música, a la cultura en general, como una expresión, digamos, de una voluntad social. Claro, y apenas también hablábamos con Millaray, que es una productora de eventos, y le decía que ella también era una artista, ¿no? O sea, porque Sí. también ha dedicado su vida completamente a aprender a hacer un evento, ¿no? Ujú. Entonces ha pasado de hacer un evento para 50, 100 personas, a otro de 500, Sí. a otro de 2000, a otro masivo ya gratuito en un festival en Querétaro. O sea, eso no se hace nada más por amor al dinero. O sea, eso Sí. en realidad se hace porque lo vas aprendiendo, porque vas teniendo un poco de sensibilidad hacia qué es lo que necesita la gente, ¿no? Entonces, creo que falta mucha información también para que la gente entienda que la cultura no solo es algo aburrido, ¿no? Una obra de arte que te ponen ahí ¿no? Mm. Porque también es algo que tienes que deconstruir en la gente, ¿no? La cultura no es eso, la cultura es más divertida, es más diversa, Sí. tiene mucho más contenido, te hace ser una mejor persona, abre tus panoramas, abre tu panorama de la conciencia civil, de la conciencia política, de la conciencia musical, de la conciencia artística, o sea, es un ramillete de cosas, ¿no? Sí. Y todas son fundamentales para el bienestar Todas de una son. sociedad. Ujú. Y Pero personalmente, por supuesto, como persona. Hay algo que me parece interesante también, que es, por ejemplo, voy a hablar de algo que es polémico, Ujú. pero actualmente No. está el asunto de la música de banda, ¿no? De la narcocultura, Ujú. como algo nocivo. Efectivamente esto lo es, ¿no? En términos de la apología de la violencia, del machismo, hay muchos mensajes ahí. Pero lo que es interesante, y es digno de rescatar aquí,
es que hay alguna razón del por qué a la gente le gusta. Y esto es algo sobre lo que vale Obviamente. la pena reflexionar, ¿no? Y a las juventudes. Los representa de algún modo. Está hablando Hasta del en la entorno en el niñez, que güey. vive. Sí, sí, Por hasta en la supuesto, niñez, por claro. supuesto. Peso Pluma, ¿no? Mi hija tiene actualmente 7 años y habla de Peso Pluma. Claro. En mi casa no existe un disco de Peso Pluma, no lo va a existir nunca. Creo que, no sé si los haya, incluso propiamente, Pero existe YouTube. pero es parte del entorno en donde viven Claro. y vale la pena reflexionar por qué es que hay grandes agregados sociales para los que son una referencia. Esto no se debe, digamos, menospreciar. No lo estoy defendiendo Sí, no. desde la idea del buen gusto cultural, sino de una expresión social que está ahí. Para y mí que eso es un tema súper delicado, cabrón, lo porque, es, lo es. porque de verdad trato de no caer en la censura o de no censurarme Me a vas mí a mismo censurar. por la música, pero de verdad a mí también me complica demasiado ciertos, no los ritmos, ojo, o sea, no hablo de la música, sino del contenido y de lo que expresa. O sea, veo las letras y digo, chale, o sea, entonces digo, o sea, yo lo prohibiría y diría, bueno, sí, pero también se hubieran prohibido muchas cosas que a lo Tirano mejor en mi dictador, curso Eso- ya vi que no tienes puedo tu ascendente, hacerlo. lo tienes Lo convertiría en un represor de la cultura. No. Eso es justamente lo que no debe pasar. Pero claro, es lo que no debe pasar, pero por otro lado, creo que sí tiene que ser observado el hecho de por qué te genera tanto auge un discurso tan nocivo Sí. en un país con tanta violencia. Eso quiere decir que no somos conscientes de muchas cosas. Pues yo creo que es el morbo. Y hacernos La al lado polémica. del discurso, del simplismo, de que es mal gusto. Sí, Esto sí, es- claro, del esto es estigma. No ayuda demasiado- para nada. No, yo sí Esto lo es he demasiado oído. obvio. Y sí, Sí, no como ayuda que me da para igual, no me nada. da culpa que sea. No es de suficiente, malo, de porque buen para gusto, ellos, No, que no ayuda en nada. escuchemos No. rock, pues es mal gusto también. Sí, ¿verdad? sí, no, eso no Ese ayuda no en es nada, el no. asunto, digamos. Yo ¿Tú creo lo que censurarías? Yo lo que creo es que se debe de pensar, ¿no? Como desde mi posición, pues, yo creo que ningún género musical, ningún género artístico. Creo que sí se debe debería de prohibir. haber una plática al respecto, ¿no? O sea, yo voy en busca de esa perla que hay ahí metida. Es que creo que esa plática, hoy me enteré de que en la portada de la revista Rolling Stone, que es famosa, ¿no? Ujú. Que es un referente, salió Peso Pluma y no había antes ningún mexicano en la portada de la Rolling Stone, ¿no? Y yo digo que la perla por la que deberíamos ir, independientemente de si lo censuras o no, es decir, está siendo una figura prominente, ¿no? Le están inyectando el capital, ¿no? A alguien le interesa Sí. echar para adelante esa agenda. Claro, ¿no? pero llegas a ese punto porque entiendes que el top 10 del mainstream, o sea, en realidad no tiene nada que ver con lo que sea mejor o peor, o sea, que te vendan un artista como Peso Pluma es básicamente alguien que tuvo dinero, te lo metió hasta en la sopa y lo iba a hacer famoso porque lo iba a hacer famoso. Sí, ¿no? pero... No sí, es nada orgánico. Sí, pero ese género debe tener algo que lo hace Sí. simpático para las mayorías. Claro, yo Y digo ese que es el la asunto. moda y han de haber agarrado la moda y dijeron, bueno, necesitamos que este güey cante esto porque es lo que está de moda y es lo que más rápido va a pegar. En ¿no? Es Rolling como- Stone ya estuvo el Chapo en Sí. esta entrevista con Sean Penn y Sí, con sí. esta mujer, no me acuerdo cómo se llama. Pero ahí está, digamos, Ajá. esta prominencia que puede tener. Efectivamente La puede ser narcocultura. efímero, Ujú. puede ser, si ustedes quieren, hasta de mal gusto. Pero el asunto es que No, tiene no un nos eches la impacto. culpa a ¿no? nosotros. Tiene un impacto. Esto es lo que Sí, hay que tiene un observar. impacto. Ah. Y ojo, tampoco estoy diciendo que no sea bueno. Existe, ahí está, ¿no? El problema es que solo sea eso, ¿no? O sea, no abrir el paso a la diversidad. Por eso creo que el abrir espacios a las demás cosas hará que se equilibre. No vas a deshacerte de Peso Pluma, no vas a deshacerte del Billboard, del Top 10, del mainstream. No lo vas a hacer, pero lo que sí puedes hacer es abrir una puerta de la contracultura para hacerla un poco más accesible, ¿no? El discurso de que echen el ojo ahí y hay mucha diversidad que les puede gustar y eso va a empezar a equilibrar un poco la balanza y veremos qué cambio social hace. Yo pienso, hay otro género ahí de por medio, que es actualmente hegemónico probablemente, que es el asunto del reggaetón. Sí, sí. Y el reggaetón es todo un asunto, digamos. Es una industria también. Yo en lo personal Ujú. creo que es para mí, a mí no me gusta el reggaetón. También es de mal gusto. Para mí. Sí, sí. Pero ese no es- Ya a nadie le acabó. tiene que importar si me gusta o no. Ese no es el problema. El asunto es por Fuma qué un toque, a ver si arrastra, después no. por qué arrastra masas el reggaetón. Ah, bueno. Yo sí Yo creo lo- por qué. Sí, yo también. Ustedes son músicos. Creo que el ritmo es muy Generacional pegajoso. también. No, creo que Esta tiene que ver con la generación viene música. Con esos gustos tan horribles. Jen, nosotros bailábamos lambada, o sea, nosotros nunca he bailado bailábamos Y el lambada general, y el ragamuffin. general Ujú. y Pero ya le teníamos gusta la... clase,
No, o sea, realmente a nosotros nos movían los mismos ritmos. O sea, Yo neta, creo... si nos vamos para atrás, Pero- nosotros pero también tuvimos es nuestros... lo que te digo, o sea, entonces el problema también es generacional, porque es lo mismo en otras generaciones, pero en esta ya viene un poquito más soe, como dicen, o sea, más brusco, y es lo que a las generaciones les gusta. Mi hija dice, Martillazo en el... mi hija dice, es que a la gente no le gusta lo que canta ahora el reggaetón, porque dicen las cosas tal cual son, o sea, sin pelos en la lengua. Esto que Se dices espantan es por lo que eso. decían los abuelos y papás de Sí, los claro. jóvenes que escuchaban a los Beatles. Sí. Es lo mismo. O Alex Lora. O Alex Lora, O Elvis claro. Presley con Y en, sus bailes. y en el siglo XVII los vals de Strauss eran Ajá. profundamente disruptivos, de Sí, buen gusto. totalmente. Nos estamos haciendo viejos, Alex. Estamos enfrente de una transformación de la cultura. Y Completamente. hay que entenderlo es una como transición. parte del movimiento. Claro está. Es esa No quiere decir transición. que el mundo vaya a ser reggaetón. No. Ojalá no lo sea. Hay que entenderlo como esta diversidad. Es parte de ello también. Bueno, Sí, total. yo porque creo no tengo, nos guste. tengo ahí un punto de vista que estos fenómenos que estamos viendo de reggaetón, de los corridos tumbados, de Peso Pluma, de todo esto, es un poco el reflejo de que por lo menos en el reggaetón el ritmazo lo hace pasar de generación Porque sí tras es un generación, ¿no? ritmazo. Y ahorita ahondamos más en eso. Pero en la moda, en lo trending, en lo tendencia que pueda hacer este Peso Pluma, está el que el producto cultural se vuelve un accesorio del lifestyle, un accesorio Claro. de acompañamiento para quién eres Sí. y qué expresa de tu personalidad. Así Y si va a ser rebeldía hacia la generación de los papás, pues órale, supuesto. ¿no? Sí, el claro, que sea. Como lo hicimos por o lo seguimos supuesto, haciendo nosotros. sí, Exactamente, claro. los géneros y el producto Ya cultural nada que más viene depende de en los qué- en géneros qué año te musicales tocó, güey. se vuelve accesorio, ¿no? Ujú, ujú. Es un accesorio Lo para fue un el Tri, modo de güey. vida, lo fue Sí. y lo sigue siendo, ¿no? Te cuelgas Y una lo sigue playera siendo, con el logo sí. del que quieras, ¿no? Sí. Pero no tiene por qué ser así, Lamb ¿no? of God. Y a lo que yo voy es que haciendo la analogía con que la riqueza de la diversidad es lo que en el mundo ha sostenido que existe extractivismo desde hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Yo creo que lo mismo con los ritmos caribeños, ¿no? Sí. Los ritmos Los caribeños, ritmazos. pues sí, son ritmos de isla, de costa, de vida en el mar, ¿no? Dale, Que es muy ya. diferente que la vida en lo Sí. agreste de un bosque ártico en Claro, la o en provincia de Labrador, Inglaterra en y el Canadá o en Irlanda. punk, ¿no? Así. Sí. Cada uno de Estoy alguna manera harto, refleja. Estoy harto. Pero ya tenemos como que un planteamiento de que si en el futuro próximo va a haber una ola de calor que va a hacer que todo sea tropical, Ya tenemos del reggaetón. ajá, sin Yo realmente- preferiría el Acapulco tropical. También, sí, también, claro, claro, Raúl claro. Los Mario. Pero yo pensaría una hora y una hora. O Acapulco 90, hay que hacer. Ya que no quisieron hacer esa banda Acapulco 90, hay que hacer esta Acapulco, banda Acapulco 92. 92, 90, 91. Pero bueno, coincidimos en que sí es necesario hacer mucho más diálogo sobre la diversidad musical y cultural en general, ¿no? O sea, y diálogo en todo sentido. Para mí esto que estamos haciendo ahorita es importante porque, pues al final este discurso llegará a 10, 20, 30, ojalá muchísimos más, pero en verdad se necesita tener un mensaje o una información un poco más extensa de todo lo que tenga que ver con la cultura y la contracultura, porque mucha gente pues no tiene ni idea de qué aporte un foro cultural. Yo les digo, me dicen, ¿a qué te dedicas? Tengo un foro cultural. Se quedan así con el... Y tú aquí esperando a que te respondan algo, pero en realidad no saben ni qué decirte, si felicitarte, Ajá. lamentarse, O compadecer. y acaban Solidarizar. diciéndote, ¿y eso qué es, güey? No, y entonces me doy cuenta que en realidad para nosotros lo que es algo tan común, güey, pues hay un No, chingo de gente que no tiene ni idea de qué sucede. ahí Hay en el una foro edad cultural. donde todos nos damos cuenta de que algo que veíamos tan claro ya no No existe, güey. Sí, Como pero la además, yo insisto, digamos, en estos giros que da la historia, las sociedades. La contracultura, por ejemplo, de los 60s y 70s en México, Ujú. en la música, en la literatura, en los 90 se convirtió en una élite estatal, Sí, sí. Ah, que dependía de las transmisiones de recursos del FONCA, de que ya se vendía, digamos, esto. Este es un ciclo natural mira, no también lo de había la notado cultura, ese sentido. por supuesto. Ahí está el trabajo de José Agustín, la contracultura en México. Ujú. Eso actualmente es un gusto, un sentido del gusto instaurado Ujú. en la sociedad, Ujú. pero comenzó siendo contracultura, ¿verdad? Ujú. Y si ustedes hablan con un literato actual, digamos, de resistencia radical,
odia a esos contraculturales Ujú. porque se convirtieron en otra forma de hegemonía. Digamos, estamos hablando de la transformación constante del gusto y de la historia. Yo no sé si el reggaetón vaya a llegar a tanto, pero lo tenemos como un, nos guste o no, como un género hegemónico que captura, ¿no? Completamente. A mí, yo la verdad, insisto en mi hija de 7 años, pues que es mi referente más claro. A mí, el otro día llegó a mi casa a decirme, oye papá, me dijo, perrea, por favor. Y por supuesto yo no pude, ¿no? Me impuso el reto. ¿Pero qué fue más? ¿Porque ya no te daba la cadera? Mis porque rodillas, no mis sabías, rodillas. te daba pena. No pasa nada. Mis No rodillas. pasa nada, Yo le tú puse un perrea. disco de Guns N' Roses y se durmió en ese instante, ¿no? Esto Y perreaste es con parte, digamos, de la transformación que afrontamos y que claro. también debemos masticar, me parece. Hay que envejecer con dignidad. Ujú. Camaradas. Perreando. Pues Natalia tiene 11 y está en toda la onda del trip hop, del rap argentino, y que yo lo veo y digo, puta, para mí es reggaetón, güey, ¿no? Pero ella dice que no, que es trap. Es trap. Ujú. Pero bueno, al menos veo y las letras tienen otro sentido, al menos, ¿no? O sea, hay unos chicos que se llaman Los del Espacio, de donde salió María Becerra, Sí. algunos entenderán, otros no tendrán idea, como yo no tenía idea y aprendí por ella también, Sí. lo cual también me abre, o sea, me abre un panorama porque yo lo ignoraba, pues, o sea, también te puedes clavar en ese pedo de negarte y no abrirte a esas cosas que pues existen. Y tampoco tienes que estigmatizarlas y decir, ay, ni madre, ya no voy a ir, ya pasé esa etapa, ¿no? Y para mí un referente del género reciente es el madrileño, que hace Zetangana. Zetangana, que es, a mí me parece musicalmente muy interesante. Ujú. ¿Cuál Quiero era la decir- banda que te gustaba? Los quiero- Cogelones, ¿no? También me gustan los cogelones, pero lo se que quiero llama- decir es que el problema no es el reggaetón tampoco, Mm. como No, estructura. ni ningún género. El problema es qué hacemos con eso, Sí, qué transmite. claro, totalmente. Yo recomiendo al madrileño Ajá. como una forma también de darse cuenta que no necesariamente es tan malo. También puedes matar ¿no? gente oyendo trova, ¿no? O sea, Ah, no, o eso bueno, sí, puede haber no, un no, discurso no, malo en ahí eso. O sí sea, en yo ya realidad no. no hay, o sea, todo depende, pues, ¿no? O sea, en realidad sí todo está en el discurso. Y cómo lo entiende también una sociedad que tan dañada esté, ¿no? Para que tenga que agarrarse de eso, o le llame tener que agarrarse de eso, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema social, totalmente. Sí tiene Es que un ver con el reflejo tema total. social. Yo creo que la cultura es un baremo también del sentido general de las sociedades. Cuando observamos, digamos, un contexto en donde a través del reggaetón, de lo que sea, vemos un sentido de protesta social, es porque en esa sociedad hay una protesta. Y esto es algo que no se puede detener. Así fuera en las Calle 13. rancheras, así fuera en lo que ustedes quieran. Por eso vale la pena, digamos, prestar atención. A veces, esto está, digamos, en la sociología clásica, pero hay que prestar atención a esos pequeños focos de iniciativas auténticas diferentes a lo dominante, porque ahí puede estar la Ujú. revolución. Yo creo que ahí puede estar lo diferente. ahí la palabra clave es auténtico, ¿no? Así, también hay una palabra en alemán que dice Zeitgeist, ¿no? El espíritu El del espíritu. tiempo. Sí. Y es como que lo que socialmente está haciendo que se muevan las cosas, ¿no? Yo así lo percibo. Entonces, yo creo que como dices, tener la mirada atenta a por dónde está lo auténtico es ya todo un proceso, el resultado de todo un proceso de sensibilización. Claro. ¿no? Y yo creo que como decíamos en un inicio, si se fomentara el desarrollo artístico, que para mí no es diferente del desarrollo personal, del desarrollo humano, Ujú. desde que uno está chico, pues no tendría miedo a la expresión corporal, a la expresión del canto, a la expresión de la palabra escrita, de la expresión Y así escénica, mismo. ¿no? Ajá. Podrías fácilmente en tono fársico hablar de ti, ¿no? Podrías en tono serio y solemne hablar de nosotros, Sí, ¿no? sí, claro. Así, ya Sí. tendrías una libertad mayor que ahorita si todos, más bien le estamos batallando con que no sé redactar o cosas así, Sí. y estamos todavía lejos de Sí, esos sí, sí. puntos, ¿no? El cine, la música, la literatura nos hace soñar, Ujú. nos enseña a desear. Ujú. Y ahí tiene, digamos, un papel fundamental la cultura. La idea, por ejemplo, en esta sociedad que existe sobre el amor romántico,
viene de la música, de la literatura y de las películas. Pero no sirve de nada. Por eso es un drama, digamos, la gran mayoría de las Por relaciones. eso es un drama, de claro, persona. porque es novelesco. Y Porque drama lo, tras porque lo drama. aprendimos Sí, de José claro. Alfredo, Ujú. lo aprendimos de Paquita, lo Ujú. aprendemos Y hasta de del Rosario desamor, hasta el Castellanos, desamor, sí. ¿no? O sea, porque Pero también nadie en es el de desamor nadie. hay que ser visceral. Eso es lo que decimos Nadie nosotros. es de Nadie, nadie. nadie, Claro. ¿sí? Y tiene uno que aprenderse el caminito para decir, sí, te lloro, pero ¿para qué me instalo tanto rato llorando? ¿no? Exacto. Ajá. O te hago una chingadera y te llevo mariachis. ¿no? Ajá, ajá. Y eso limpia y Sí, legitima. manipulación. Ah, sí, Sí, claro, sí, sí. ¿no? supuesto. Sí. Bueno, intoxica. Pero a lo que yo voy con las expresiones culturales, que sí, de alguna manera estamos hablando de los procesos de intoxicación, ¿no? Que al industrializarlas vivimos, ¿no? Sí. Que se pierde mucho de lo genuino, de lo auténtico, de lo honesto. Yo creo que podemos ver que cada presentación artística es en su manera un rito pagano, ¿no? Un evento donde pues la humanidad, más allá de las instituciones, más allá de las Ujú. épocas, estás tocando con lo que se te da como existencia, como el cuerpo humano, el alma, ¿no? El espíritu de bailar en el fuego, en la intoxicación, en la noche, en la luna llena, cuarto creciente, lo que quieras, ¿no? Y que además tiene toda una consecuencia del entendimiento de las épocas, ¿no? Estamos en Ujú. época de lluvias, Y de sed. bueno, ajá. Estoy en época de cosecha, pues agradezco, ¿no? Estoy en época de invierno, bueno, pues me caliento. ¿Qué decía? Luego. Luego. Sí, A madre. nosotros también nos gustan los cogelones. Sí, Pero ¿cómo no? bueno, sí tiene sentido todo eso, El porque rito en realidad pagano. en la libertad Ujú. está esa expresión genuina, ¿no? Pues No hay un rebeldía, discurso autonomía guiado. para la libertad. Ajá, Esa es claro. la receta para que tú digas, bueno, estoy siendo genuino y honesto. Ujú. Porque si no, pues te preguntas en honor a quién. Y hasta los metaleros tienen su corazón, ¿no? Sí, hasta casi los siempre es gente metaleros muy bailan sensible, para ver cómo ¿no? conviven diferentes Sí, casi formas siempre en es un gente mismo sensible. género. Absolutamente. Todos, ¿no? Los reggaetoneros Sí. también, no deshumanicemos al También, metalero ni ¿no? al reggaetonero. Aceptémoslos como son. Sí, sí, sí. Eso es poco inclusivo. Mi Tavo, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo porque si no Jen se pone muy espesa. No, gracias a ustedes, bien padre. Gracias, cotorrear gracias. con Pero yo creo ustedes, que con la vamos banda. a tener una segunda temporada donde creo que vamos a volver a invitar a ciertas personas pero- con las que pero- nos pero hablamos antes de que aquí se todavía. Yo ya vi que tiene ahí un punto, Tavo, que desarrolle su último punto, por favor. Ah, ¿cuál es? No, No. lo dejen con la idea. Ah, a ver, no, sí. Es que Entonces, si la decían productora que- dijo que sí. Decían que la música pues es natural de fiesta, ¿verdad? De acuerdo al sentido que uno pueda tener. De uno- ritual, yo de creo. ritual, Ajá, este uno ritual, de baila. ritual. Sí, Pero sí, es que esta sociedad es una misa y una fiesta. Ajá, ajá. Primero hay una misa, hay un orden moral Ujú. y después hay una fiesta, Ujú. ¿no? Mm, Primero sí, se persignan sí, sí, y después luego se ponen se- hasta la sí. madre. Claro, claro. Esto Primero es parte piden de los- perdón, ¿no? Esto es parte de los contrastes. Es una forma de resarcimiento social. Ujú. Primero te hago una chingadera, después te llevo mariachis. Sí, ¿no? claro, claro. Eh, Te pego, te llevo flores. Esto es propio del orden también moral, que eso Ujú. se enseña en la cultura. Sí, sí. Por eso es que hay una aquí históricamente hay una censura al rock, porque Sí. es una forma más abierta de Claro. protesta. Y en esta sociedad de costumbres, Panista. de una moral tan acendrada, panista Y en panista. Puebla, pero también en Y otros panista. lados, ¿eh? Sí. Esto no es solo de Sí, Puebla. no, 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 no. vamos a ver. Pero vaya, es muy Es distintiva internacional. de... Ajá. Digamos, para Hay algún que extranjero decir. con ojos atentos, observador de lo que es la cultura, se topa con la música popular mexicana y va a ver esos contrastes. Sí. Va a ver esas formas culturales que están Ujú. expresadas en lo cultural y que sin Ujú. darnos cuenta, pues también participamos de estas formas, Sí, ¿no? sí. Esto es algo que también nos distingue, digamos, dentro de ese universo, pues de lo que es la cultura, el sentimiento, Ujú. y hay que entendernos en relación de esas estructuras dadas, pero también en lo capaces que somos de transformar esa forma cultural. de Claro, estar para que no sea tóxico, ¿no? Es una sana convivencia. Sí, pero al menos te la pasas mejor, digamos, ¿no? Para mí que sí hay tribu urbana, digamos, del rock, tribu urbana del rap, del Sí, reggaetón. totalmente. Hay que cada poner Y hay una atención, élite es también. fundamental. Y también pueden haber alianzas entre tribus, Totalmente, o hemos sí, contra punks, sí. o lo que Hemos quieras, contra ¿no? punks. Pero yo, Oye, de ese cier- es un buen tema de película. ¿Hemos contra punks? pues así fue en la Entramos. glorieta del Cuando Metro quieran Insurgentes, entramos. ¿no? Godines versus... ¿qué era? Godines, Mis ¿qué? reyes. Mi rey. Tropicales versus gruperos, ¿no? Pero Eso para mí estaría sí es cool, como güey. que de alguna manera, digamos, la intención de que todo el mundo quiere
polemizar futbolísticamente equipo A o equipo B, ¿no? Sí, claro. O sea, el rock también, pues como quiera que sea, ya de alguna manera se volvió un producto que ya no propone como proponía Claro, inicialmente, ¿no? sí, totalmente. Entonces ahora la gente que defiende o equipo A o equipo Así B es. siempre pues descarta que los Sí. nuevos talentos pues no Así son es, talentos así ni es, nada, así pero es. buscando lo genuino, lo Así auténtico, es. lo honesto, Sí. pues uno puede encontrar independientemente del género, porque cuando sabes que ya al género no le tienes que cumplir, que el compositor, el cantautor ya puede decir, pues en el género que sea, ¿no? La verdad. Sí, correcto. Y ahí es pues la enseñanza que nos da a todos y la invitación de que para que sea rico, como una dieta balanceada, pues tiene que llevar un poquito de rock, un poquito de reggae, un poquito de cumbia, un poquito Sí, de un poquito banda. de Y reggaetón. no se hagan que en para cualquier menear. boda a la que vamos Ujú. todos terminan bailando cumbias. Oh, Sí, 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 sí. claro. Es normal. Y a veces un poco es esa la disidencia, ¿no? Oye, tocas cumbias y no manches. Oye, que tu hermano le gusta el reggaetón, no manches. Uy, Pero no si es manches, músico. pero sí estudió. Sí, pero esa es la invitación, diversificar el consumo de producto cultural. Y los conceptos también, ¿no? Diversificarnos un poco en el concepto. Ujú, pensamiento crítico. Y Tavo, debemos tener otra plática. Con sí, gusto. sí. Qué chido, no lo pasamos. Gracias. Que hay muchas cosas. Gracias. Tenemos que hablar ya más macizo de política. Cuando Eso, gustes. Deberíamos cuando hablar en gustes. el siguiente capítulo, ya más macizo Ujú. directamente Ya de más política. Promociona sus Sí, libros. Los libros. ¿Están en línea? Es todo, está Los en puedes línea. comprar, es es abierto, gratis. es público, son producto Eso. de inversión pública. Con licencia Creative Commons. Sí, sí, lo pueden bajar, todo está. Me buscan como Octavio Moreno. Y van a Pondremos las encontrar- redes de van a todos encontrar modos los aquí trabajos. En el cinchillo. en el cinchillo. No es cintillo, ¿cómo se llama? ya? Cintillo, ajá, en la pleca. Ahí en la franjita esa. Mi Bueno. Tavo, muchas gracias. Gracias Nos a vemos ustedes. en la Gracias, segunda camaradas. temporada Mucho con gusto. un capítulo de pura política. Eso. Gracias. Eso se van a poner. Bueno, Félix, gracias, nos la pasamos chido. Gracias, Alex. Y bueno, un capítulo más. De lo que podemos siempre hablar. Muchas cosas. Tenemos una opinión. Tavo, muchas gracias. Ahí nos vemos en el siguiente capítulo. Chido, Gracias gracias, por chido. escuchar. ¡Bravo! Ay.